no puedo agarrar más que lo que tengo. ¿Sí? Y entonces, las variaciones simples va a ser las distintas maneras de armar conjuntos con la premisa de que en cada conjunto existen cada elementos distintos, no puedo repetir, y esos conjuntos son distintos si difieren en algún elemento, esto sería el caso de estos dos, o si difieren en el orden de los mismos, sería el caso del primero y del tercero, o sea, interesa el orden. Y eso se llama variaciones de n tomadas de acá. Y siempre las variaciones de n tomadas de acá, la fórmula va a ser esta. Arranco para el primer caso con n posibilidades, yo arranco con n objetos. Para la selección del segundo elemento tengo n-1, n-2. Y ahora hay alguien que me explique acá por qué el último es n-1. Porque es el lista de K-1 a la n. ¿Y por qué no meto K-1 y no K? Porque cambia el signo. Sí, pero ¿por qué no meto K-1? Porque el primero que tomo es el mismo valor de n. Claro, el primero no lo resto. Muy bien. Fíjense, esto es algo que siempre genera dudas. ¿Cuántos números tengo acá? K. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son los que yo elijo. 1, 2, 3, 4, hasta acá. En este caso, que de las 5 yo elegí a 3, tengo 1, 2, 3. Tengo K números. Al primero no le resto. Recién al segundo le resto 1. Al tercero le resto 2. Al cuarto le resto 3. Al K-décimo, 4 le resto. K no, le resto K menos 1. 1 menos de lo que tengo. Fíjense, acá. Al tercero, a 5, 4 le resté. No le resté 3, le resté 2. Le resté una vez y 2 veces. Por eso me queda n menos k menos 1. Y entonces cuando resuelvo este paréntesis me queda n menos k más 1. Fíjense si se cumple, por ejemplo, tenía 27 y tenía que elegir 6, ¿no? 27 menos 6, 22, más 1, perdón, 27 menos 6, 21, más 1, 22, el último es 22. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para que cada vez que yo tengo un ejercicio en donde tengo un conjunto de cada elemento, de n elementos distintos, y tengo que elegir cada elemento, no me tomo el trabajo de armar todo el modelito con los guiones y demás. Puedo usar la fórmula y decir, son variaciones simples, y las variaciones simples de n tomado de acá es igual a esta fórmula, que ahora la vamos a mejorar un cachito. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Sí, profe. Ahora, esta fórmula, con puntitos suspensivos en el medio, matemáticamente no es muy elegante ni muy rigurosa. Entonces, viene y me ayuda una operación algebraica que ¿cómo se llama? ¿Conocen alguna factorial? Muy bien. Es una operación que lo que hace es ir multiplicando los números desde él hacia abajo hasta llegar al 1. Pero ahora vamos a ver cómo lo usamos. El factorial, ¿lo vieron alguna vez? ¿En el colegio o en alguna otra materia? Factorial de un número entero, n, es igual a el producto de él por todos los que le continúan hasta llegar a 1. Por ejemplo, el factorial de 4 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso da 120. El factorial de 10 sería 10 por 9 por 8 por 7 y así hasta llegar al 1. ¿Sí? ¿Me siguen?
En la calculadora está el factorial, ¿no? Está con este mismo símbolo de admiración. Con lo cual es muy fácil calcular factoriales si uno tiene una calculadora a mano. Casos particulares de factorial. Bueno, el factorial de 1 vale 1. Y el factorial de 0, fíjense que yo arranqué diciendo que n tiene que ser natural, con lo cual el 0 no va. Pero lo extendemos diciendo que el factorial de 0 por decreto vale 1. ¿Por qué? Porque necesitamos que se comporte así. ¿Ok? Bien. Ahora, déjenme. Si yo tengo... ¿Están viendo Word? Sí, sí. Muy bien. Si yo tengo 6 factorial, eso es igual a 6 ¿por cuánto? Por 5, 6 por 5, por 4, por 3, por 2. Muy bien. Si yo tengo 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿eso a qué va a ser igual? Factorial de 10. Entonces cuando me aparezca 10 por 9 por 8 hasta 1, puedo poner factorial de 10. Y en el ejemplo de recién, si yo tengo 27 por 26 por 25 por 24 por 23 por 22, eso es igual a ¿qué? ¿Puedo usar factorial ahí? Al factorial de 27 menos el factorial de 21. Menos. ¿Dividido no sería para que lo puedan cancelar? Claro. Vamos a ver por qué. A ver. Factorial de 21, de 27 no es, porque acá me están faltando del 21 hasta el 1, ¿no es cierto? Restado tampoco iría, porque si yo hago 27 por 26 hasta 21 y le resto, perdón, hasta 1, y le resto del 21 hasta el 1, no se cancelan. ¿Cómo tengo que hacer para que se cancelen? Dividir. Dividir. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con productos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago esto. Si yo quisiera tener factorial de 27, lo que tendría que hacer acá arriba es completar los factores que me faltan. 21, 20, 19, y así hasta 3, 2, 1. Pero yo no puedo multiplicar arriba y abajo no, porque si no estoy cambiando la expresión. Pero si yo multiplico arriba y abajo por lo mismo, la expresión no cambia. ¿Sí? O sea que todo esto que tengo acá ahora es igual a lo que tenía originalmente. Y fíjense, 27, 22, 21, 20, hasta 1, ¿qué me quedó arriba? Factorial de 27. Muy bien, factorial de 27. Pero abajo, ¿qué me quedó? Factorial de 21. Factorial de 21. O sea que cada vez que yo tengo una secuencia de números descendientes que se están multiplicando, yo puedo igualar eso al factorial del número inicial, 27, dividido el factorial del número que me falta, o sea, del 21 en adelante. Y si no quiero confundirme, hago lo mismo que yo acabo de hacer aquí. Y entonces puedo decir que 27 por 26 por 25 por 24 por 23 por 22 es 27 factorial sobre 21 factorial. ¿Sí? Y es una manera, mediante factoriales, puedo expresar no solo secuencias de productos que van desde un número hasta la unidad, sino que puedo expresar también secuencias de productos que van desde un número sucesivamente hasta otro que no sea la unidad, multiplicando y dividiendo convenientemente. Entonces, basado en esa idea, es que las variaciones simples, ¿cómo podríamos escribirlas mediante factoriales?
n factorial sobre n menos k factorial. n menos k. ¿Por qué n menos k? Está muy bien. Fíjense, en el Word yo llegaba hasta 22 y el factorial era del siguiente, en orden descendente. Acá, después de n menos k menos 1, ¿cuál viene 1 menos? N menos k. N menos k. Por eso es, ¿sí? Y si no, bueno, hacemos la cuentita. Llegué hasta n menos k menos 1, agrego desde n menos k hasta 1, ya lo puse como factorial para achicar un poco, y lo agrego abajo, y entonces n menos k por todos estos me va a dar n factorial. ¿Sí? Y entonces las variaciones de n tomados de acá ahora se calculan muy fácilmente poniendo n factorial sobre n menos k factorial. Si me voy acá, entonces podemos decir que yo tenía variaciones de 27 tomado de a 6, ¿no es cierto? 27 letras y iba a ser anagramas de 6. Y eso es igual, según la fórmula, a 27 factorial dividido 27 menos 6 factorial. Eso es igual a 27 factorial dividido 27 menos 6, 21 factorial. Y obviamente que lo más probable es que si tengo una calculadora hago la cuenta. Y si no, lo más probable es que yo diga 27 factorial sobre 21 factorial es 27 por 26 por 24, sí, hasta 22. Pero esta notación es mucho más concisa para la fórmula. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces sigamos. Entonces las variaciones simples son este caso y se calculan mediante esta fórmula. N factorial sobre n menos k factorial. ¿Qué pasa si yo puedo repetir elementos? Vamos al problema de las vocales, que ya lo charlamos recién, un cachito. Si yo elijo la primera vocal y luego puedo repetir la siguiente vocal, ¿cuántas posibilidades o cuántos anagramas distintos puedo hacer? 5 por 5 por 5. 5 por 5 por 5. Claro, esta vez no tengo que ir disminuyendo para el segundo procedimiento, porque una vez que elegí la primera vocal, para realizar el segundo procedimiento, que es la elección de la segunda vocal, tengo la cantidad que tenía originalmente. Puedo repetir, entonces tengo 5 por 5 por 5. Así que tengo 5 al cubo, 125. Y si quiero generalizar esto a variaciones con repetición, voy a decir que dados n objetos, si tengo que elegir k, la cantidad de conjuntos que puedo formar distintos, en donde en cada conjunto tiene que existir k elementos. Fíjense la diferencia con la anterior. En la anterior, ¿qué decía acá? K elementos distintos. Eso me decía, no los podés repetir. En cambio acá dice K elementos. Podés repetirlo. ¿Sí? Y entonces me dice, bueno, dos conjuntos de vuelta son distintos. Si difieren en algún elemento o en el orden de los mismos. Eso se mantiene. ¿Sí? Eso se va a llamar variaciones de n tomado de acá, y el asterisquito quiere decir que es con repetición. Y la fórmula, bueno, va a ser n a la k, ¿no? Porque yo tengo que hacer k elecciones y para cada una de ellas tengo n posibilidades. ¿Sí? Es n por n, k veces, así que va a ser n a la k. Otra cosa que caracteriza la variación con repetición es que ahora la cantidad que tengo que tomar no necesita ser menor que la cantidad de elementos que hay, porque al poder repetirlos, yo con las 5 vocales podría armar palabras de 10 letras si quisiera.
¿Está bien? ¿Sí? Bueno, hasta acá estamos. Entonces, ya para ir viendo, en combinatoria se utilizan algunas preguntas que a veces nos sirven para orientar el problema. Muchas veces lo primero que nos preguntamos, después esto está escrito un poquito más adelante, muchas veces nos preguntamos ¿cuántos elementos tengo? Eso sería el N. Después nos preguntamos ¿cuántos tengo que elegir? Eso me orienta a responder el K. Después nos preguntamos ¿puedo repetir elementos o no puedo repetirlos? Si puedo repetir, es con repetición. Y si no puedo repetirlos, es sin repetición. A veces el problema me lo dice y a veces no me lo dice. Pero, por ejemplo, si yo tengo que elegir personas, por ejemplo, nosotros en este momento somos 97 participantes. Y si yo quisiera armar un grupito de 5, tengo que elegir 5 dentro de los 97. ¿Puedo repetir personas? No. No, porque yo repito. No, pero si repito una persona, en realidad armé un grupito de 4, no armé uno de 5. O sea, si yo me elijo a mí mismo 2 veces, en ese grupito no va a haber 2 Pablos, voy a estar solamente yo, entonces no se puede. Aunque el problema en el enunciado no me diga no podés repetir, el contexto del problema me dice no se puede repetir. Claro, si los elementos son cada uno de su tipo, por ejemplo, en un mazo de cartas, también va a ser sin repetición, porque tengo un solo mazo de cartas. Claro, no puedo elegir, si yo tengo que sacar 5 cartas del mazo, no puedo elegir 2 veces la misma carta. En cambio, suponete que vos estás trabajando con colores, tenés un conjunto de 10 colores y tenés que armar banderas de 3 franjas horizontales, cada franja de un color distinto. ¿Cuántas banderas distintas podrías armar? ¿Se entiende? Y los 10 colores son 10 colores, 10 lápices de distintos colores. Pero si ya me dijo que las franjas tienen que ser de distinto color, no lo puedo repetir. No, bueno, cada franja es de un color, pero no tienen por qué ser distintas. A ver, si yo pinto las 3 franjas de naranja, me dice una bandera toda naranja. Pero tengo que pintar 3 franjas. Entonces, ¿cuántas banderas distintas puedo hacer? 1000. ¿1000? ¿Cómo lo calculaste? 10 ¿Cómo? por 10 por 10 por 10. 10 por 10 por 10, no 10 factorial. No, 10 por 10 por 10. Ah, perfecto, sí. No, creo que alguien dijo 10 factorial, pero no importa, estamos acá para intercambiar ideas. Pero yo, antes que me digan el resultado, prefiero que me digan cómo lo consideraron. ¿Qué es? ¿Una variación con repetición? ¿Una permutación, aunque no la vimos? ¿Una combinación? Una variación con repetición. Una variación con repetición. ¿Por qué? ¿Cuántos elementos tengo yo? ¿Son las 3 franjas o son los 10? Tiene 10 elementos en 3. 10 elementos y tomados de a 3. Claro, tengo 10 elementos, que son los 10 colores. ¿Cuántos tengo que elegir? 3, para hacer las 3 franjas de mi bandera. Muy bien. ¿Puedo repetir? Sí. Sí, porque no dice lo contrario. Por eso es, en el caso de que sean variaciones, con repetición. ¿Sí? Y la última. ¿Interesa el orden? Sí. Supongamos que si yo no lo dije en el problema, pero supongamos Una que... bandera negra, roja, negra no es lo mismo que una bandera roja, roja, negra, son diferentes. Claro, si yo le cambio el orden, ponele, para hacer, dijiste vos, rojo, verde y amarillo no es lo mismo que amarillo, verde y rojo. Aunque son los mismos colores, si están en distinto orden, son diferentes banderas. ¿Sí? En cambio, si yo en vez de estar haciendo bandera, estuviera fabricando distintos colores, combinando 3 colores. Ahí ¿Interesaría el orden? No. En principio sería lo mismo, qué sé yo. Capaz que en una receta de cocina no es lo mismo poner en distinto orden los ingredientes. Yo había pensado al principio, si perdés el orden y me perdés la torta, vas a complicar. Claro,
Pero en este caso, supongamos que si yo voy a armar colores, pensemos que es lo mismo en qué orden los mezclo. Entonces ahí no interesaría el orden y es un caso que vamos a analizar en un ratito. Entonces las 4 preguntas que uno habitualmente se hace, preguntas orientadoras es: ¿cuántos elementos tengo? ¿Cuántos tengo que tomar? ¿Ya? ¿Interesa el orden? Si sí interesa el orden, son los 2 casos de variaciones que acabamos de estudiar. Si no interesa el orden, es un caso que todavía no estudiamos que se llama combinaciones. Y después, ¿puedo repetir elementos o no? Si sí los puedo repetir, son variaciones por repetición. Si no, van a ser variaciones simples o combinaciones simples. ¿Bien? Esas preguntas orientan, aunque no me resuelven todos los problemas. ¿Sí? Porque a veces tengo pequeñas variantes. Variaciones simples por repetición. ¿Qué pasa si yo con las 5 vocales tengo que armar palabras con los sentido de 5 letras? ¿Sí? Y sin repetir. ¿Cuántas puedo hacer? Cinco factorial. 5 factorial, muy bien. Pero ¿cómo lo pensaste? Acuérdense, antes que el resultado yo prefiero, o siempre prestemos la atención a cómo lo pensaste, como variaciones. En este caso hay que empezar con la 5 y restándole a una, pero llegamos hasta agotar todas las letras, así que no hay que dividir por nada. Claro, tengo 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y si no, si lo pienso como variaciones, son variaciones de 5 tomadas de a 5. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, cuando nosotros definimos variaciones, dijimos que 2 conjuntos distintos eran diferentes si ocurría qué cosa. Si diferían en qué. En el orden. ¿En el orden o en qué más? Con algún elemento. O en algún elemento. Acá, que yo de las 5 vocales siempre voy a elegir las 5. 2 elecciones distintas. ¿En qué van a diferir? Solo en orden. Solo en el orden. Nunca van a diferir en algún elemento. ¿Sí? O sea, una elección puede ser A, E, I, O, U. Otra elección puede decir U, O, I, E, A. Pero siempre van a ir las 5 vocales. Lo único que voy a estar haciendo es elegirlas en distinto orden. Dicho de otro modo, yo lo que estoy haciendo entre las distintas elecciones es mezclarlas, cambiarlas de lugar o permutarlas. Por eso, cada vez que yo tengo una variación simple en donde la cantidad de elementos que tomo es igual a la cantidad de elementos que hay, la llamo permutaciones, porque en realidad lo único que estoy haciendo es permutando, cambiando de lugar los elementos. ¿Se entiende eso? Yo acá estoy eligiendo siempre las mismas 5 vocales y lo único que hago es cambiarlas de lugar. Es como que yo tuviera que elegir entre 5 personas a las 5 para ponerlas en fila. Lo único que hago es cambiar de lugar a las personas, pero van siendo las mismas 5. ¿Está bien? Entonces, a ese caso lo llamamos permutaciones y en realidad la permutación es una variación simple con n igual a k. Pero como aparece a menudo, le ponemos un nombre a ella y la llamamos permutaciones de n elementos. Y va a ser igual siempre a n factorial. ¿Cómo va a quedar? Variaciones de n tomado de n es n factorial sobre, ¿se acuerdan que la fórmula de variaciones es n menos k? En este caso son iguales, me queda n menos n. ¿Cuánto me da esto de acá abajo? Factorial 0 factorial. Claro. Me queda 0 factorial y por eso el factorial de 0 por decreto vale 1 para poder resolver este tipo de situaciones. Entonces las permutaciones son situaciones en donde yo tengo
la misma cantidad de elementos que tengo y que tengo que elegir. En esa guía de preguntas, si yo tengo 5 elementos y tengo que elegir 5, y no los voy a poder repetir, porque si los puedo repetir ya no estoy hablando de permutaciones, ¿no? Si yo con las 5 vocales tengo que hacer palabras de 5 letras, pero puedo repetir, ya no estoy preguntando, porque por ahí en una van 5A, en otra elijo 5 veces la letra I. ¿Ven? Ahora cuando no las puedo repetir y elijo la misma cantidad que tengo, ahí se trata de permutación. ¿Ven? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Yo con esto? No. ¿No? Bueno, bárbaro. Puedo resolver un sinnúmero de problemas en donde directamente la observación del problema me permite aplicar la fórmula correspondiente. Ahora, hay veces que no las aplico directamente. Por ejemplo, si yo tengo 10 personas y tengo que armar filas de 5. ¿Ven? No, perdón, vamos a hacer así. Tengo 5 personas. Tengo que armar filas de 5. ¿Cuántas posibilidades tengo? Ahí, si tenés en cuenta el orden de las personas en la fila, tenés 5 posibilidades. ¿Solo 5? Y más. Es una permutación. Claro. Es permutaciones de 5. Claro, 5 factoriales. ¿Está bien? Permutaciones de 5. Igual 5 factoriales. Es exactamente lo mismo que con las vocales. Imagínense que las 5 vocales fueron las iniciales de 5 personas. Andrés, Eduardo, Inés, Osvaldo y Ulises. Y tengo que armar filas de a 5. Entonces, tengo 5. Pero pensemos siempre que la respuesta no es 5 factorial y nada más, o el número 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120. No digan 120, digan cómo lo piensan, digan permutaciones de 5 elementos. ¿Ok? Y acá usé uno de los casos que tengo tipificados. ¿Cuántas posibilidades tengo si Inés y Eduardo tienen que estar juntos en la fila? Los separo ellos dos, Inés y Eduardo y Inés. Los pregunto esos dos y después el resto que ustedes. A ver, ¿y cómo harías? A ver cómo lo modelizamos esto. Está muy bien, ¿eh? Imagínense además que son Andrés, Inés, Eduardo, Osvaldo y Ulises. Yo haría dos. O sea, tenés que en vez de tener 5 vas a tener 4 y además esas 4 permutan entre 2, digamos. Bien, puede ser entonces 2. Dos porque son los cambios de Inés y Eduardo. Sí. Y el 3 factorial porque serían los cambios de Andrés, Osvaldo y Ulises. Porque no van a ver. Ajá. O sea que vos me decís así. Inés y Eduardo adelante. Y después Andrés, Osvaldo y Ulises. ¿No podría ser factorial de 5 sobre factorial de 2?
Perdón, factorial de 3 sobre factorial de 2. Porque 3 tienen que estar juntos, pero Inés y Eduardo tienen que estar juntos, pero no importa el orden. No, sería 5 factorial sobre factorial de 2. Entonces, A ver, porque los 5 tienen que estar juntos, pero Inés y Eduardo no necesariamente tienen que estar juntos. O sea que los primeros 3 pueden estar en un orden y los segundos 2 tienen que estar en otro orden, pero no importa cuál, ni el de los 3 ni el de los 2. ¿Me explico? ¿Tienen que estar juntos o tienen que estar en ese orden? Inés y Eduardo tienen que estar juntos. Eso dice el problema. Tienen que estar juntos, pero no importa si Inés está primero o Eduardo está primero. No importa quién está Pero primero. yo cambiaría las variables y diría que tengo a 3, a Inés Eduardo, a Eduardo Inés, a 4 y a Ulises. Yo creo que sería factorial de 4 y después multiplicado por 2 para si pones primero a Inés o primero a Eduardo. A ver, alguien me dijo recién que tenía 3. Inés y Eduardo juntos, ¿no es cierto? Claro, una variable. Los esposamos. Sí. A Eduardo Inés, la misma variable de su versión reflexiva. Osvaldo y Ulises. Y entonces, ¿cuántos tengo para elegir? Tengo un factorial de 5. No me digan una cosa, pero se lo digo bien. 3 factorial sobre 2 factorial, 5 factorial sobre 2 factorial, no me dice nada si no viene de la mano de la explicación de por qué, de dónde viene. ¿Sí? Para mí es 5 factorial sobre 2 factorial. Por ejemplo, acá, 2. El 5 factorial no puede ser completo porque hay 2 que sí importan. Sí. Entonces no podría ser el 5 completo del factorial, nos quedaría tumbado en el 3, que hasta el 3 sí no importa el orden. Vos me estás diciendo que esto sería 5 por 4 por 3. En el primer caso sí. ¿A qué caso se está refiriendo? ¿A este o Al al 5 No, 5 por 4 por 3 sería el 5 factorial, pero queda truncado, por eso está dividido por el 2 factorial, porque ahí vienen a jugar Inés y Eduardo. Ya te entendí. Pero ¿y esto a qué modelo responde? O sea, 5 por 4 por 3, ¿qué quiere decir? Que yo elijo la primera persona y tengo 5 posibilidades, después elijo la segunda y tengo 4, la tercera y tengo 3. Yo lo entiendo como el caso del factorial 27 sobre el factorial 22 de hoy. Lo entiendo de esa misma manera. Sí, lo que pasa es que el de hoy no tenía ninguna restricción con respecto a que algunos tuvieran que estar juntos. Profe. Fíjense, ¿sí? Yo pondría... No, Matías. Yo pondría tipo las 5 rayitas, sí. Y en la primera rayita pondría 2, porque son las 2 personas entre Inés y no sé quién es, Eduardo que tengo que elegir. Sí. Y en la rayita siguiente sería 1, porque es Inés o Eduardo, o sea, no me queda otra opción. Vos me 2, decís 1, un 2 acá 1, y uno acá. y después 3, 2 y 1. 3, 2 y 1. Esto es lo mismo que esto. 2 por 3 factorial. Y ahora les hago una pregunta. ¿A dónde dice que en la fila Inés y Eduardo tienen que estar adelante siempre? En ningún lado, por eso yo cambiaron las variables y tenía 5 variables. Bueno, a ver, para, muchachos, vamos en orden. Quiere decir que este planteo, si bien no está mal, me hace que siempre Inés y Eduardo estén adelante. Entonces no me convence, chico. Pero si lo tomas a Inés y a Eduardo juntos, podés tomarlo como que fueran 4 las personas. A ver, sería la variante de este. Sería el Inés y factorial. Eduardo juntos. Tendría que hacer factorial de 4 para tener todas las opciones. Ahora te faltaría
tener las dos opciones de Inés adelante y Eduardo atrás o al revés. A ver, vos me decís que factorial de 4 serían permutaciones de 4 elementos, ¿no? Claro. Porque si Inés y Eduardo los pongo juntos, entonces tengo que elegir cómo mezclo estos 4, pero dejo que Inés y Eduardo vayan o primeros, o segundo y tercero, o tercero y cuarto, o cuarto y quinto. Claro. Pero también habría que Lo que te multiplicar faltaría, el orden de ellos claro, dos, o sea que habría que multiplicarlo por 2. Cada caso podría estar 2 veces, porque puede ser Inés y Eduardo, o puede ser Eduardo e Inés. es- ¿Bien? Está bien, y así se resuelve este ejercicio. ¿Está bien? Entonces, O sea, sería 4 factorial por 2. exacto, 4 factorial por 2. En realidad, el 2 sería la cantidad de veces que puedo permutar a Inés y Eduardo. Ahora les hago una pequeña variante para que vean qué es lo que pasa. Pero, ¿están todos de acuerdo con este planteo? El planteo anterior no estaba del todo mal, pero poner Inés y Eduardo o poner Eduardo e Inés me dejaba con 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Lo que pasa es que dije yo me iba a elegir. De los 5 que elegía, 4 o elegía los 5. Porque si elegía los 5 me quedaba Inés Eduardo, Eduardo Inés. Entonces elegía 4, creo que. al Y si elegir elegía uno, se queda del 4, otro lado. claro, si elegía 4, el problema es que podía elegir estos 4 y dejé a Ulises afuera y me quedaba Inés Eduardo y Eduardo Inés. Entonces, en realidad, el mejor planteo que yo conozco, por ahí hay otro, es pensarlo así. Pensar que si la condición es que 2 deben estar juntos, los junto yo, de algún modo, simbólicamente, los pongo yo uno al lado del otro, y después, si me interesa el orden, también contemplo la otra posición. Y entonces ahora los tomo como un único elemento. ¿Por qué traje a colación este ejemplo? Porque el primer problema se resuelve con permutaciones. El segundo problema, vamos a borrar todo lo que no van, también se resuelve con permutaciones. Lo único que en el medio hay que acomodarlo un poquito para establecer la condición. ¿Sí? ¿Esto cuánto me da? 48. 4 por 3, 6 por 2. Espera, 4 por 3, 12, perdón, por 2, 24 y por 2, 48. ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Pregunta. Sí. ¿Cuántas posibilidades si Inés y Eduardo no pueden estar juntos? Sería 120 menos 48. Muy bien, ¿por qué? Porque hicimos 120 serían el total de posibilidades y 48 serían las posibilidades estando Inés y Eduardo juntos. Serían el resto. Entonces, claro, es una manera indirecta de usar el principio de la suma. El principio de la suma me diría que si tengo dos procedimientos, en este caso los dos procedimientos serían Inés y Eduardo están juntos, procedimiento 1, e Inés y Eduardo no están juntos, procedimiento 2. ¿De cuántas maneras puedo hacer el procedimiento 1? Ya lo calculamos acá, 48 por favor. ¿De cuántas maneras puedo hacer el procedimiento 2? No sé, pero yo sé que si lo sumo obtengo el total, y yo sé que el total es 120. Y muy importante, que es lo que decíamos en el principio de la suma, no hay ningún caso repetido entre que estén juntos o que estén separados, ¿no? O sea, si en una elección Inés y Eduardo están juntos, acá,
Ese mismo caso no puede estar acá, porque acá en todos los casos Inés y Eduardo no están juntos. Son excluyentes. ¿Entienden? Son excluyentes. Entonces, eso me permite decir, por ejemplo, que N2 igual a N menos N1. Aclaro bien, aquí llamo cada cosa y digo 120 menos 48 igual, ¿cuánto habíamos dicho? ¿52? No. 62. 72. Bien. Bueno. Acá salió naturalmente, lo aportó uno de ustedes muy bien. Y si no, estaba sugerido que si ya sabíamos el total y sabíamos en cuántos estaban juntos, calculábamos en cuántos no estaban. Si yo no hubiera dicho toda esta parte, a mí me preguntan directamente en cuántos no pueden estar juntos, hay problemas en los que es más fácil modelizar la contraria. O sea, decir que Inés y Eduardo están juntos es muy fácil, porque los tomo como un único elemento y hago permutaciones de cuatro y después multiplico por 2. Decir que no están juntos es difícil. Salvo que yo busque la contraria, busco cuando están juntos y se lo resto al total. Entonces muchas veces me conviene acudir a ese recurso. ¿Estamos? ¿Está bien? Sí. ¿Alguna duda hasta acá? No, pero no súper claro. Bueno, vamos a ver entonces ahora otro tipo de casos en los que el orden ahora no interesa. Supongamos, por ejemplo, acá tengo de vuelta a mis 5 amigos Andrés, y tengo que hacer grupos de 3 miembros. ¿Cuántos grupos de 3 miembros con Andrés, Andrea, Eduardo, acá es Andrea, no Andrea, Inés, Osvaldo y Ulises puedo hacer? ¿Cuántos grupos diferentes, no? ¿Qué harían ustedes? 5 por 4 por 3. 5 por 4 por 3. Ahí tenemos una propuesta. 5 por 4, 20, por 3 es 60. Estás tomándolo como variaciones simples, ¿no es cierto? Sí, sí. Se me ponen en una Pero ahí, Vamos a tratar. Claro, ¿cuál sería No el importa el orden, porque Claro. si está en otro grupo, Claro. Si en el grupo somos todos iguales, que entren Andrea, Eduardo e Inés, o que entren Inés y Eduardo y Andrea, es lo mismo. Es el mismo grupo. Diferente si yo hubiera dicho que en el grupo hay un presidente, un vicepresidente y un tesorero. Entonces no es lo mismo que Andrea sea presidenta a que sea vicepresidenta o tesorera. Entonces, acá lo que cambia con respecto a las variaciones es que acá el orden no interesa. ¿Y qué podríamos hacer? Fíjense, si lo pensamos como variaciones, serían variaciones 5 tomado 3, me da 60, 5 por 4 por 3. La cantidad real es mayor o menor que 60. ¿Qué no, dice? Menor. Menor. Muy bien, ¿por qué? Porque todas las combinaciones que implican distinto orden no nos importa y las vamos a sacar. Claro. Reales hay menos que las que me dicen las variaciones. Y vamos a tratar de sacarlas. A ver. Andrea, Eduardo e Inés. Andrea, Inés y Eduardo. Eduardo, Andrea, Inés. Eduardo, Inés, Andrea. Inés, Andrea, Eduardo. Inés, Eduardo, Andrea. ¿Son diferentes? acá en este caso no, es lo mismo, están en un grupo. Son todas iguales. Quiere decir que la combinación que va a tener a Andrea, Eduardo e Inés, ¿cuántas veces se repite?
6. Y no me falta ninguna, ¿no? ¿Estamos seguros? ¿Puliste? No, yo digo eligiendo a Andrea, Eduardo e Inés. O sea, eligiendo a estos 3. No, pues sería que por 1. Claro, tengo 6 combinaciones o 6 maneras distintas de haber puesto a las mismas 3 personas. ¿Está bien? Y no me falta ninguna. Además, fíjense que un truquito a veces para no olvidarse es arrancando con la A, pongo E, I, E. Ya está. Después arranco con la E, pongo A, I, A. Y después arranco con la última, con la I, pongo A, E, A. Y no me falta ninguna. Pero además, son 6, porque además, estos 6 casos, estoy permutando a las mismas 3 personas. Son permutaciones de 3 factoriales. 3 por 2 por 1, como bien me dijeron. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo de 5 elijo 3, cada una de esas 3, o cada vez que elijo 3, después voy a tener permutaciones de 3 contabilizados, que en realidad es la misma comisión. O sea, esto que me pasa con Andrés, Eduardo e Inés, también me va a pasar con Inés, Osvaldo y Ulises, que van a estar 6 veces repetidos porque va a ser Inés, Osvaldo, Ulises, Inés, Ulises, Osvaldo, etcétera, etcétera. Quiere decir que cada una de las comisiones está 6 veces repetido y esas 6 veces en permutaciones de 3. O sea, que la cantidad de comisiones es variaciones de 5 tomado de 3 dividido las permutaciones de 3. Ya no es 60, porque las permutaciones de 3 es 3 factorial, me da 6, 60 dividido 6, 10. ¿Está bien? Fíjense cuántas menos son, son muchas menos. Bien, esta situación en que no me interesa el orden, en que yo tengo n elementos a elegir y voy a elegir K, pero sin repetir y sin interesarme el orden, para diferenciarla de las variaciones se denominan combinaciones y se definen así. Dados n objetos, se llaman combinaciones simples de estos n objetos tomados de acá. Como no voy a repetir, K vuelve a ser menor o igual que n, a los distintos conjuntos que se pueden formar con los mismos de modo tal que son todos distintos, eso es lo que me dice que no puedo repetir, y dos conjuntos van a ser distintos solamente si difieren en alguno de los K elementos que lo forman. O sea, no me importa el orden. Para que 2 elecciones sean distintas, tendría que diferir en una persona. Acá no difieren, porque todas están Eduardo, Inés y Andrea. Entonces, estas 6 son iguales. En ese caso, entonces lo llamamos combinaciones simples y la cantidad de maneras de formar combinaciones simples es variaciones de n tomado de K dividido las permutaciones de K, que son la cantidad que elegí y que son los que van a ser siempre el mismo. Me va a quedar variaciones de n tomado de K, n factorial sobre n menos K factorial. Y a su vez eso dividido por las permutaciones de K, que es K factorial. Esta es la fórmula de combinaciones. Simple. ¿Ok? En el ejemplo, combinaciones de 5 tomado de 3 serían 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial y sobre 3 factorial. ¿Ok? ¿Se entendió la idea? Sí. Sí, Muy bien. Bueno, bárbaro. No, alguien me hizo una pregunta, pero se trabó el micrófono. Haceme de vuelta si querés. Bueno, sigo, cualquier cosa me consulta. Bueno, acá están las preguntas orientadoras y ahora las podemos hacer más complejas. Porque digo, ¿cuántos elementos tengo? ¿Cuánto voy a elegir? K. ¿Interesa el orden? Si sí me interesa el orden, son variaciones.
Si no me interesa el orden, son combinaciones. Después, ¿puedo repetir? Si sí puedo repetir, son variaciones con repetición. Si no puedo repetir, son variaciones simples o combinaciones simples. También existen las combinaciones con repetición, pero nosotros no las damos en este curso. Pero también podría haber combinaciones con elementos repetidos. En cualquier libro de álgebra que se pongan a chusmear un poquito este tema, van a encontrar combinaciones con repetición. ¿Bien? ¿En las permutaciones importa el orden? ¿Cómo? ¿En las permutaciones importa el orden? Sí, porque fíjate, en las permutaciones, si yo tengo acá 5 personas y voy a elegir las 5 y no me interesara el orden, ¿de cuántas maneras puedo elegir 5 personas en un grupo de 5 sin interesar el orden? Vamos a hacer la cuenta. Yo tengo 5 personas y elijo 5 y no me interesa el orden. Serían combinaciones si no interesa el orden. Combinaciones de 5 tomados de 5. ¿Qué dice la fórmula de combinaciones? ¿Es igual a qué cosa? 5 factorial. Se la muestro acá. 5 factorial sobre n menos k, como los dos valen 5 sería 5 menos 5 y por 5, ¿no? Sería 5 factorial sobre 5 menos 5 factorial por 5 factorial. ¿Cuánto da eso? 1. A ver, 5 factorial menos 5 factorial, 0. Perdón, 5 menos 5, 0. Factorial de 0, 1. 5 factorial dividido 5 factorial. 1. Bien. ¿Tiene sentido esto? ¿Este resultado? ¿Y sí? Sí. Y sí, si tengo 5 personas y tengo que elegir una comisión de 5, ¿cuántas? Hay una sola opción. Hay una sola opción, van los 5 y chao, en el orden que vayan es una sola. Por La eso, bolsa de gato de las 5 personas. claro, y por eso esto nunca va a ser permutaciones, porque en la permutación el chiste es que cambia cuando yo los mezclo, los permuto. Acá, por más que los permute, es siempre lo mismo. Entonces, ¿existe la elección de 5 tomados de 5 sin interesar el orden? Sí, es la combinación, pero me da 1. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Y ahora... Bien. Ya estamos casi terminando. La próxima clase vamos a seguir y vamos a seguir con números combinatorios de dinero de Newton, y si hay alguna duda de esto lo vemos. Pero sí tenemos, ojo, estamos viendo los casos básicos. Recién cuando puse el problema de Inés y Eduardo juntos, apareció un matiz que es que había que pensar que lo poníamos juntos. Después no hay cómo resolver los ejercicios de la práctica por ir viendo cómo utilizo estas herramientas en distintos problemas, ¿no? Pero bueno, con la... Sí. ¿Esta le va a subir al foro también? Sí, después se lo paso. Gracias. Sí, no hay problema. No sé si ahora o si espero a que tengamos la clase de jueves, así ya la doy completa y después se la paso. ¿Sí? Con las letras de la palabra Ecuador, ¿cuántos anagramas se pueden formar? 7 factorial. ¿Por qué? No me respondan con 7 factorial. Díganme cómo piensan el problema, porque así es como le sacamos jugo. Permutaciones de A7. Son permutaciones de 7. Bueno, se forman con 7. Acá hay una trampa que es, ya vamos a corregirla. Debió decir el problema todas. ¿Por qué? Porque si no dice todas, yo podría hacer anagramas de una letra, de 2 letras, de 3 letras, de 4 letras, de 5 letras, y de 6 letras y de 7 letras.
¿Está bien? Entonces, ahí lo corrijo, porque la idea del problema es que sea con todas las letras de la palabra Ecuador. ¿Cuántas se pueden hacer? Si es con todas, sí, 7 factorial. 7 factorial. ¿Por qué? ¿Cómo lo pensamos? Tengo 7 letras, elijo todas. ¿Interesa el orden o no me interesa? No, me interesa. Sí, ¿Por qué no? Sí, pero no interesa. ¿No? Interesa. ¿Puedo repetir? Asumimos que no. Entonces, son variaciones de 7 tomados de 7 o permutaciones de 7 elementos. Así que 7 factorial. Perfecto. Y si ahora es anagramas con todas las letras de la palabra Uruguay, Y acá pasa que la usa repetir. claro. La U posición 1 con la U posición 3 son iguales o son distintas. y fíjate, si yo cambio esta U con esta U, pongo esta U en el tercer lugar y esta U en el primer lugar, ¿hago un anagrama distinto o hago el mismo anagrama? Es el mismo, sigue siendo el mismo. Es el mismo. Eso es lo que caracteriza las permutaciones con elementos indistinguibles. Algunos le llaman elementos repetidos, pero repetidos no está bueno, porque repetidos parece que uno pudiera repetir el elemento. En cambio, elementos indistinguibles quiere decir que acá hay la letra U está en 3 oportunidades, pero no se puede distinguir una de la otra. En cambio, acá en Ecuador, las 7 letras son todas distinguibles, es decir, ninguna coincide con la otra. Bien, y entonces, ¿qué hacemos acá? Siendo 7 letras, ¿voy a poder formar más anagramas o menos anagramas que con los de la palabra Uruguay, Ecuador? Menos. Menos, ¿no es cierto? Porque va a haber algunos que van a estar repetidos. ¿Y cuánto? Si yo quisiera calcular la cantidad, ¿cómo haríamos? Permutaciones de 5 factorial. Permutaciones de 5 podría ser, porque vos me decís, descarto 2 letras U. Claro, pero el anagrama de Uruguay. Claro, o sea, te estás perdiendo los anagramas de 7 letras, no te van a dar. Serían 5 tomados de 7. 5 tomados de A7, pero no tengo combinaciones de 5 tomados de A7. Aparte te va a quedar, mira, te va a quedar N menos K, te va a quedar negativo, y ahí el número factorial de un número negativo. Chao. Chao. ¿Y no se puede hacer algo como hicimos con los nombres cuando las dos personas se tenían que estar juntas? Pero no se puede acá, no. O sea, tomar 5 y multiplicar por 2. No, acá vamos a hacer algo parecido a lo de las combinaciones. Si yo no pudiera distinguir, diría que son 7 factoriales, 5040. Ahora, ¿cuántos repetidos tengo ahí de la palabra Uruguay? 6. ¿Por qué 3 y por No, qué no 6? te preguntar. ¿Vas a repetir en qué sentido? Tengo 3 veces la U, no 3. Tengo 3 veces la U. Si yo mezclo todas las letras de la palabra Uruguay, ¿cuántas veces voy a sacar la misma palabra Uruguay? Y 3 factorial. 3 factorial, ¿no? ¿Por qué 3 factorial? Está bien. Porque hay 3 posibilidades de variar. Hay 3 de ir mezclando la. Exacto, miren, la idea es esta. Acá por comodidad las puse las 3 adelante. La palabra Uruguay, si yo las U momentáneamente las diferenciara, les pongo un subíndice, podría deberse a U sub 1, U sub 2, U sub 3, o U sub 1, U sub 3, U sub 2, bueno, y así las 6 veces. Que son las 6 maneras que tengo de mezclar la letra U, porque está 3 veces. Ahora, en realidad, estos 6 anagramas, cuando no las puedo distinguir, se trata del mismo, uno solo. Quiere decir que por tener 3 veces la letra U, o 3 veces el mismo elemento indistinguible, tengo 3 factorial veces el elemento repetido. Y eso me vuelve a pasar después cuando hago la palabra Uruguay, o sea, con la U, primera, tercera y quinta. También tengo 6 veces la palabra Uruguay, cuando en realidad es una sola. ¿Qué quiere decir? Que
que a la cantidad de anagramas que yo podría hacer si fueran indivisibles, lo tengo que dividir por la cantidad de veces que se repite cada uno por el hecho de ser indivisible, y eso es 3 factorial. O permutaciones de 3. ¿Está bien? Quiere decir que cuando tengo un Lo mismo elemento... que pasó con el 27 y el 22 hoy. Lo mismo que pasó... No. Es lo mismo que me pasaba con Andrés, Eduardo e Inés. ¿Te acordás cuando hicimos... Espérate que lo busco... Acá. Es lo mismo que me pasaba acá con Andrés, Eduardo e Inés. Que como era la misma comisión, yo tenía que dividir por 6. Pero acá porque no interesaba el orden. En cambio, acá, no es que no interese el orden, sino que interesando el orden, cuando los elementos son indistinguibles, esos 3 estén en el orden que estén en lo mismo. ¿Sí? Entonces, por tener 3 elementos indistinguibles, yo tuve que dividir la cantidad de permutaciones que tendría si fueran distinguibles por permutaciones de 3. ¿Está bien? Y si ahora fuera la palabra Gualeguaychú, acá ¿cuántos repetidos tenemos? 3 veces la G, 2 la U. Al revés. 2 veces la G, 3 la U, 2 la A. Exacto. Entonces tengo 12 letras. Si todos fueran distintos tendría permutación de 12. Pero por tener 2 veces la G tengo que dividir por permutación de 2. Por tener 3 veces la U tengo que dividir por permutación de 3. Y por tener 2 veces la A tengo que dividir por permutación de 2. Entonces me queda 12 factorial dividido 2 factorial, 3 factorial y 2 factorial. Y así generalizamos el caso y decimos que cada vez que tengo n elementos entre los que hay, n sería 12, n1 iguales, las 2g, n2 iguales, las 3u, y así sucesivamente. Entonces, las permutaciones de estos elementos, que se pone así, de n con n1, n2 y nk indistinguibles, va a ser n factorial sobre n1, n2, nk factorial. ¿Sí? En nuestro caso, para Gualeguaychú, serían 12 con 2 indistinguibles, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. La suma de los de arriba me tiene que dar de abajo. Y eso es 12 factorial dividido 2 factorial, 3 factorial, 2 factorial. En la práctica, estos 1 no se pone, porque no afecta el resultado. Y lo mismo que acá, solemos no ponerlo, decimos permutaciones de 12 con 2 indistinguibles, 3 indistinguibles y 2 indistinguibles. ¿Ok? Ok. Bueno, con esto completamos, en la práctica ponemos así. Con esto completamos todos los distintos casos que tenemos para analizar de combinatoria, casos básicos, a partir de los cuales después empiezan combinaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien me puede decir, bueno, está bien, ¿cuántos anagramas puedo hacer con las letras de la palabra Uruguay? Ya dijimos, 7 factorial sobre 3 factorial. Ahora, si a mí me dicen, pero que empiecen con la letra G, ¿cuántos anagramas puedo hacer con las letras de la palabra Uruguay que empiecen con la letra G? ¿Qué dicen? Acá sí o sí tengo que poner la G delante. Entonces, Arranco con la G. Entonces, ¿después qué me queda? ahí sería 2 por... Serían 6 letras para combinar. Claro, sería el factorial de 6. O sea, para la primera letra tengo una sola posibilidad. Y para las siguientes, tengo todas las letras de la palabra Uruguay, que serían
permutaciones de 6. ¿Y qué Sí, pasó con la 3? pero la U se repite 3 veces. Claro. Entonces, tengo que elegir las 6 letras siguientes con todas las, Sobre claro, la todas las letras de Uruguay, pero tengo 3 repetidas. O sea que tengo 3 indistinguibles. 3 y entonces voy a tener 6 factorial dividido 3 factorial. ¿Está bien? En cambio, si el mismo problema me dijera que empiecen con U, ¿cuánto será el Sí, tendría 3 factorial, pero no tendría indistinguible. O sea, tendría 3 factorial por 4 factorial. 3 factorial por 4 factorial, ¿de qué caso viene? 3 factorial sería la opción de U. Ah, no, porque es 1. Entonces, 1 por factorial de 4. Porque la U es 1 sola. por... ¿Y por qué factorial de 4? Factorial de 6 sobre factorial de 2, puede ser. Ah, Claro, y lo, porque yo tengo que completar. Segundo factorial. Claro, las 6 letras que me faltan con todas las que me quedaron acá, tacho una U cualquiera, es lo mismo, y entonces voy a tener permutaciones de 6 con Con 2 indistinguibles. Y eso me va a dar Factorial de 6 3 factorial de 2. sobre 2 factorial. Fíjense que no es lo mismo que yo diga 6 factorial sobre 2 factorial y después yo te explicar de dónde viene, a que diga permutaciones de 6 elementos con 2 indistinguibles. Ya estoy explicando cómo enfoqué el problema. ¿Ok? Ok, profe. Bueno. Bueno, chicos, listo. Y ya termino por acá porque la otra vez, no sé si me pasó con ustedes, pero me cortó el profesor que venía, me mochó. Nos vemos el jueves. Hasta el jueves, profe. Traten de completar la